Hola, hola, hola. Ya estamos por aquí en el segundo episodio de la serie sobre aprendizaje automático en traducción. En el anterior te hablaba de la traducción automática. En este vamos a hablar de un tipo de herramienta que las traductoras conocemos muy bien, las TAO o CAT, es decir, herramientas de traducción asistida por ordenador. En el próximo episodio, y ya el último de esta trilogía, responderemos a la pregunta que te hacía en el episodio de Spotify sobre lenguajes de marcado. Escuchémosla. Por cierto, ¿se te ocurre un contexto en el que se utilice un lenguaje de marcas que traspase el discurso escrito? ¿Estas marcas siempre las vamos a escribir? ¿Siempre las vamos a encontrar por escrito? ¿Se te ocurre algún contexto en el que traspase el discurso escrito? Vamos allá. Traducción asistida por ordenador. ¿Qué es? ¿Qué ventajas tiene? ¿Y cuándo la recomiendo? ¿Empezamos? ¿Qué es la traducción asistida por ordenador? Como su nombre indica, las herramientas de traducción asistida no traducen por ti, como los traductores automáticos, sino que las TAO te asisten. Es decir, son herramientas en las que nosotras, las traductoras, redactamos la traducción con la ayuda del software, que nos muestra sugerencias en base a traducciones nuestras anteriores. Para ello permiten incorporar en nuestros proyectos bases de datos terminológicas, es decir, glosarios, y bases de datos más complejas, memorias de traducción, con frases de traducciones anteriores, sobre un ámbito o un cliente en concreto. Tener a la vista estos datos cuando nos enfrentamos a una frase parecida a otra que ya hemos traducido previamente, agiliza el proceso de traducción y de revisión. Te ahorras toda la documentación que ya habías hecho previamente para un encargo anterior o en un momento anterior del texto. Es decir, es una ayuda muy potente para ser eficiente y mantener la coherencia. Y no solo terminológica y del sector, sino del propio estilo del cliente. No es una herramienta pensada para el público general o para un uso general, aunque puedas utilizar títulos gratuitos, como puedes encontrar en la sección de recursos externos en blog.lanunciacristina.com. El proceso de aprendizaje que supone usar estos programas de manera correcta, organizada y útil requiere de formación y práctica, y de más tiempo y estructura que usar un traductor automático. Hoy en día estas herramientas no solo asisten por ordenador, aunque se mantenga así el nombre, sino que tienen soporte en la nube y para móvil. Vale, pero ¿qué tiene que ver las TAO con el aprendizaje automático? Pues bien, el aprendizaje automático entra en acción en estas herramientas justo cuando te permiten aplicar y partir de una traducción en las frases con más de un cierto porcentaje de coincidencia con la base de datos del proyecto. También entra en acción cuando resuelve y aplica pequeños cambios. Algunos títulos incorporan más funcionalidades como motores de traducción automática y pueden combinar este motor con tus memorias y glosarios. Cuando te resuelven estos pequeños cambios y te proponen traducciones, está entrando en acción el aprendizaje automático, aunque sea para ese proyecto en concreto. También cuando usamos herramientas de corrección que podemos incorporar en estos programas. Las profesionales debemos usar bien nuestros ojos para pulir, corregir y asegurar la máxima calidad, teniendo delante de nosotras toda esta panorámica. Para mí es importante comunicar y dejar claro que somos nosotras, las traductoras, las que gestionamos esta tecnología para garantizar resultados. Porque a pesar de todo el avance y todos los cambios, la figura de la traductora sigue siendo el corazón del proceso. Las TAO y sus funcionalidades son solo una herramienta digital más que usamos. Ser ágil o eficiente no puede tornarse en menores plazos o en reducciones de tarifa. Gracias a nuestro compañero Rafa López, traductor y formador en Traduversia, conocí nombres de grandes referentes en la investigación de cómo las traductoras interactuamos con la tecnología. El concepto de la traductora como pieza central nos sitúa justo ahí, en el núcleo del trabajo, gestionando y usando a favor la tecnología que tenemos a nuestro alcance, para que el trabajo sea cada vez mejor con un menor esfuerzo, aunque sabiendo utilizar más programas y herramientas. Faltaría aquí matizar que esto no debería suponer un menor beneficio económico o peores condiciones laborales en general, como los plazos de vértigo, para quienes hacen el trabajo, las autónomas, normalmente mediante su contratación. Las herramientas son solo eso, herramientas. Somos las traductoras, la mayoría trabajadoras por cuenta propia, quienes estamos detrás de cada frase, expresión, obra y producto, incluso detrás de la inteligencia artificial. De esto te hablaré más en la serie sobre ella que estoy preparando. En definitiva, las TAO son para mí, sin duda alguna, sinónimo de eficiencia. Es contar con un entorno con todo lo que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo lo mejor posible con la mayor cantidad de información delante. O al menos es lo que se busca y creo que a todas nos interesa.
Me parece importante tener a mano nuestro trabajo de forma organizada y las TAO nos permiten crear estas memorias de traducción para que las consultemos cuando trabajamos. Y para un mismo cliente podemos trabajar muchas, pero la calidad y la coherencia no debería perderse. Y para ello la colaboración real es importante. En fin, las TAO nos permiten enfocarnos en la sensibilidad, el contexto, la creatividad y la capacidad para evitar errores. Lo que puede perturbar esa eficiencia no es otra cosa que las condiciones laborales y el contexto en el que desarrollamos nuestra profesión. Y voy a abrir otro melón. Si la idea que tienes es que la traducción solo será automática y la asistida será o es un mero trámite de resolución de problemas de programación o algo así, siento decirte que se trata, más de lo que le gustaría a muchas, de un futuro que no sé si llegará. A veces puede parecer más real y cercano, pero en cuanto te acercas a mirar, ves que parece más una vana promesa de algunas empresas para reducir costes, pero no se está traduciendo, nunca mejor dicho, en una mayor calidad realmente. Y de esto muchos clientes, muchas personas se están dando cuenta y lo perciben. Nosotras las traductoras somos las que estamos detrás de las decisiones que hacen que ese texto, ese discurso, sea tan bueno y cercano. Somos las traductoras quienes estamos detrás de las herramientas, invisibles, ensalzando cada producto. No ver algo no significa que no esté ahí, pero si dejamos de valorar este oficio, este arte dejará de poder ser un trabajo. Entiendo que a veces no somos conscientes de la complejidad de los procesos. Y esto está ligado con el próximo episodio, en el que hablaremos del lenguaje de marcas o de marcado que traspasa el discurso escrito. ¿Sabes cuál es? No olvides suscribirte a YouTube, darle a seguir en Spotify para no perdértelo. Hasta entonces me encuentras en info@lanuzacristina.com para cualquier proyecto y nos leemos en los comentarios. ¡Adiós!